Radio Universidad de Chile presenta el programa Parlamentos, un espacio para explorar temas de modernidad, futuro y cultura desde la perspectiva de distintos juristas pertenecientes a pueblos originarios que habitan el territorio de Chile. Conduce el profesor Salvador Millaleo. Parlamentos, un espacio para escuchar, aprender y construir juntos el futuro. Buenos días, queridos auditores. Ahora estamos empezando un nuevo episodio del podcast Parlamentos. Este podcast es una reunión, digamos, un espacio donde abogados, abogadas que han tenido ya destacadas trayectorias y que pertenecen a los pueblos originarios de este país se reúnen, digamos, en una amable conversación, aunque con diferencias muchas veces, pero en una pluralidad bien fraterna, para discutir aspectos de nuestra convivencia intercultural. Y esto es gracias, estamos transmitiendo a través de la Radio Universidad de Chile, con el apoyo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y el Instituto Milenio de Investigación Biodemos. Entonces acá estamos en lo que va a ser el último episodio de la primera temporada y como siempre les vamos a presentar a los panelistas acá, los parlamentarios, por así decirlo, entre comillas. O sea, aquí de hecho en estudio está nuestro representante del norte y del mundo andino, don Juan Carlos Cayo. Don Juan Carlos, preséntese por favor. Muchas gracias, profesor Salvador. Saludar a todas y a todos que nos están escuchando por la Radio Universidad de Chile. También saludar a Iván y Paola, que también se encuentran conectados. Mi nombre es Juan Carlos Cayo Rivera, abogado, como yo lo señaló Salvador, aymara, con experiencia en trabajo con comunidades en el norte, desde el pueblo Coya hasta tercera región, hasta por allá en la 15ª región, en el territorio de Aymara, trabajando por muchos lados, en Tarapacá, en Arica, en San Pedro de Atacama. Así que también vaya un saludo para todas las personas, para todas las comunidades del norte de Chile, y actualmente también me toca oficiar con el cargo de consejero en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias, don Juan Carlos. Doña Paola Lamien. Mari, ¿cómo están? Un saludo desde acá, desde Tirúa, en la provincia de Arauco, en la región del Biobío. Bueno, mi nombre es Paola Catricura Ñancumbil, yo soy abogada de profesión, soy oriunda de la región de la Araucanía, precisamente de la comuna de Lautaro. Y bueno, me he desempeñado principalmente en el sector público, dentro de... El ámbito que me gusta trabajar precisamente es el municipal. Actualmente yo soy administradora en una municipalidad acá en Tirúa, y en este cargo estoy, y desde esta función me relaciono obviamente con gente del pueblo mapuche Lafkenche, precisamente acá en Tirúa, y ha sido bastante interesante poder relacionarme y aplicar conocimientos, experiencia y también aprender muchísimo. ¿Ya? Así que un saludo desde acá, desde Tirúa, y un abrazo también para todos los que me están escuchando en este momento. Mañum Lamien. Bueno, y el Peñe Iván Chaukelaf, también un destacado jurista, ha sido autoridad política en este país, así que preséntese por sí mismo, Peñi. Muchas gracias, Salvador. Mi nombre es Iván Chaukelaf Rodríguez, soy abogado también, al igual que el resto del panel. Creo que todos somos abogados en esta oportunidad, en este Parlamento. Yo soy un abogado que ha tenido la suerte, el honor de trabajar por mucho tiempo en el servicio público también. Me tocó desempeñar cargos en CONAVI, en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, en el Servicio de Evaluación Ambiental, en el Ministerio de Energía y en el Ministerio de Minería. Y también tuve la suerte de poder dedicar gran parte del trabajo realizado en el servicio público a la implementación de la normativa internacional relativa a derechos humanos, relativa a derechos de pueblos indígenas, principalmente el convenio 169, desde la entrada en vigencia en el año 2009 en adelante. Así que me tocó trabajar de manera bastante intensa en
la reglamentación del derecho de consulta, tanto en sus aspectos generales, en el decreto 66, como en el aspecto medioambiental, en el reglamento del sistema de impacto ambiental, el decreto 40. Así que tengo ahí algo de experiencia en esas materias y actualmente estoy trabajando en el mundo gremial empresarial, estoy desempeñando el cargo de director de socio y desarrollo regional en Sofofa, y eso también me ha permitido poder trabajar y vincularme con gremios de las distintas regiones de nuestro país, y el tema indígena en relación con la inversión y crecimiento económico también es un tema bastante relevante, por lo que hemos tenido la oportunidad también de plantear la necesidad de crear una instancia dentro de este gremio para abordar la temática de pueblos indígenas en relación con el desarrollo económico. Así que eso es lo que les puedo comentar de mi persona. Bueno, muchas gracias, Peñi. Bueno, tenemos aquí un panel variado, con distintas pero largas experiencias de personas muy destacadas, pero bueno, recalcar como siempre que las opiniones acá son estrictamente a título personal. Bueno, estamos en este 6º episodio y donde hemos paseado por los episodios anteriores en diversos temas: los derechos humanos, el proceso constituyente o los varios procesos constituyentes fallidos, el desarrollo, las tierras indígenas, el patrimonio cultural. Y hoy, para cerrar esta temporada, vamos a hablar de algo que es casi un oxímoron en las relaciones de los pueblos indígenas, lo que siempre se pide y no siempre está, o no está como quisiéramos que esté. El tema del diálogo en las relaciones entre pueblos indígenas y el resto de la sociedad, el Estado, por cierto, las empresas, otros grupos o movimientos sociales, en fin, y los medios, en fin, cómo el diálogo es algo presente y deseable o ausente en este relacionamiento con los pueblos indígenas. Y bueno, la primera pregunta que cabe para hacérsela a las panelistas, a estos parlamentarios, entre comillas, es: ¿hay realmente un diálogo entre la sociedad chilena y los pueblos indígenas? ¿Quién quiere empezar? No sé qué te parece, Paola. ¿O parto yo? Escuché muy poquito. Son los problemas de la transmisión de repente cuando uno está muy lejos. Escuché algo respecto al diálogo. Sí. ¿Existe diálogo? El diálogo está presente en la relación entre los pueblos, al menos, ya dentro de cada pueblo. Ahora, ¿qué tipo de diálogo es el que se necesita para construir una relación entre el Estado y los pueblos indígenas, y a la vez entre cada uno de los pueblos indígenas? Yo creo que ahí hay una pregunta, ¿ya? Ese diálogo claramente no va a ser una simple conversación, ¿ya? Sino que quizás tenemos que hablar de un diálogo institucionalizado, crear la institución del diálogo. Tengo entendido que hay propuestas sobre cómo construir esta institución del diálogo, que está regida por normas, por principios, por estructuras, procedimientos, con la finalidad de llegar a un resultado. Ya hay propuestas al respecto, pero sin embargo son propuestas, ¿ya? Y cómo podemos materializar, por ejemplo, un diálogo con los pueblos indígenas, entre el Estado y los pueblos indígenas, y con cada uno de estos y sus particularidades. Yo creo que también es una tarea pendiente que tenemos actualmente, porque si creamos la institución del diálogo en el país, tiene que estar respaldada ya sea por una ley o un reglamento que permita exigir su cumplimiento. Yo creo que por ahí falta todavía avanzar, entendiendo el diálogo no como consulta indígena, sino que el diálogo como esta conversación institucionalizada ya entre Estado y pueblos indígenas, pero para llegar a algún fin, a un acuerdo, por ejemplo. ¿Ya? Yo creo que, sin embargo, independiente de eso, el diálogo está presente dentro de los pueblos indígenas, pero como les decía, no es un diálogo institucionalizado. No sé qué opinan ustedes. Necesitamos institucionalizar el diálogo, necesitamos comprenderlo, que los organismos del Estado también comprendan que esta figura tiene que tender a eso, o tal vez ya existe esta institucionalidad de alguna manera. No sé qué opinan ustedes, compañeros, colegas que están acá presentes. Sí, voy a tomar la palabra yo. A mí me pasa que
teniendo en cuenta lo que señala Paola y la pregunta inicial de Salvador de si es que existe o no existe un diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas, la respuesta es no. O sea, si es que existiera un diálogo, estaríamos quizás en otro estado de las cosas. Si es que, y tal cual como lo dice Paola, si es que existiera una institución, estuviera institucionalizado a diferentes tipos de niveles, llámese constitución, llámese ley o llámese un ministerio que se pudiera hacer cargo inclusive de una cuestión de esta naturaleza, quizás no tendríamos los problemas que aún como país no somos capaces de resolver con los pueblos indígenas. Eso uno lo podría desde un primer momento vislumbrar, y no habría tanta de cuando en cuando distintos tipos de propuestas para que exista un diálogo en diferente naturaleza, nivel, o para intentar solucionar diferentes tipos de problemáticas. Es cierto, y tal cual como lo señaló Iván al momento de presentarse, está, y como lo señaló Paola, está regulado, por ejemplo, en la consulta indígena, pero el diálogo no se agota simplemente en la consulta indígena. Es mucho más amplio que eso, y tiene que ver cómo de manera permanente no tan solo se va a conversar, se intenta acordar, pero también se participa respecto de los acuerdos que ahí se puedan llegar. Entonces, yo creo que lamentablemente, después de más de 200 años de vida republicana, el Estado chileno no ha logrado solucionar esta cuestión que es clave de autorreconocerse, entenderse también que tiene dentro de su población una variable importante, una cantidad importante de personas que se autoidentifican como parte de los pueblos indígenas, y que es necesario que exista un diálogo permanente, fluido, y también, como bien dice Paola, con una finalidad para llegar a un acuerdo y avanzar. Peña Iván, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo difiero un poco de la opinión de Juan Carlos, pero reconociendo bastante las falencias que existe en un diálogo que yo entiendo que sí existe. Yo creo que hay mucho espacio para mejorar este diálogo, y la evidencia está a la vista. O sea, hay escenarios de conflicto con todos los pueblos indígenas, ¿ya? Quizás el más conocido y el que tiene más cobertura el conflicto que tiene el Estado de Chile con el pueblo mapuche, pero también hemos conocido conflictos en años anteriores que no se han resuelto con el pueblo Rapa Nui. En el norte, a propósito de proyectos mineros, también se ha evidenciado conflicto. En la zona austral también, ¿ya? O sea, la relación del Estado de Chile con los pueblos indígenas, si hay alguna característica que uno pudiese resaltar, es el conflicto, ¿ya? Y es porque falta más diálogo, ¿ya? Más allá de la regulación del derecho a consulta, que es un tremendo avance, yo creo que hay que partir reconociendo que el solo hecho de la ratificación y entrada en vigencia del Convenio 169 es un tremendo paso que dio nuestro país para establecer este diálogo, ¿ya? Insisto, falta muchísimo para perfeccionar y que rinda fruto este diálogo, pero también venía desde antes, incluso desde el Convenio 169 con la ley indígena. Ya hubo un diálogo de la CEPI, de la Comisión Especial de Pueblo Indígena, cuando se discutió con el gobierno de Patricio Aylwin esta nueva ley indígena en la década de los 90. Se crearon instituciones dentro de la institucionalidad indígena que es bastante particular. CONADI tiene un Consejo Nacional que está integrado por miembros de pueblos indígenas que son electos por las personas que están inscritas dentro de un registro para poder participar en esas elecciones, ¿ya? Hay también la figura que nos ocupó mucho, pero hay consejos también que son asesores que tienen la misma lógica del Consejo Nacional, pero para los directores regionales, para las subdirecciones, etc. Hay un germen de diálogo que está institucionalizado. Luego vino la regulación de la consulta. Ya yo la consulta la entiendo como un mecanismo de participación mucho más intenso que el resto de la participación ciudadana que tenemos en general como ciudadanos, ya, porque hay que recordar que la consulta indígena tiene una particularidad, que una de sus finalidades o una de sus características esenciales es tratar de llegar a un acuerdo.
cosa que no tienen otros procesos de participación. Estoy pensando principalmente, por ejemplo, en la participación ciudadana ambiental, en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Ahí se recogen observaciones y se tratan de incorporar en la toma de decisiones, pero no hay un incentivo, no hay un imperativo de la ley, de la norma, de impulsar un acuerdo entre la autoridad y un grupo, ¿ya? Como sí lo establece la consulta indígena. Yo pienso que falta muchísimo por avanzar en el perfeccionamiento de este diálogo. ¿Ya? Yo siempre he entendido la consulta indígena, este diálogo particular que tiene el Estado, los estados con los pueblos indígenas, como un mecanismo no solo de participación, sino que derechamente de negociación, ¿ya? Que está muy relacionado también con los derechos de autodeterminación o de libre determinación de los pueblos indígenas. Y yo pienso que no hemos avanzado todavía hacia ese estado. Yo creo que no es solamente recoger las observaciones de los pueblos indígenas o sus opiniones y tratar de incorporarlas en la toma de decisiones, sino que derechamente sentarse en un plano de igualdad y tratar de llegar a un acuerdo respecto de algunas decisiones que lo pueden afectar directamente. Sí. Salvador. Ahí puedo complementar algo, tengo una observación, o sea, porque Iván señala de que efectivamente hay un diálogo, ¿ya? A ver, yo creo que sí hay conversaciones, ¿ya? Depende cómo entendemos el diálogo, pero ¿por qué la relación del Estado chileno con los pueblos indígenas se ha mantenido todavía como en ascuas, luego de tantos años? Porque este diálogo no ha sido fructífero. Entonces, como no sabemos, ya o no se ha sabido estructurar este diálogo, más allá de una simple conversación, ya, sino que no se ha institucionalizado el diálogo. Ya estamos hablando del diálogo más allá de la simple conversa, que es lo que señalaba al principio, sino que de una institución la cual tiene normas, principios, procedimientos, finalidades, métodos, forma de convocar, etcétera. Porque no es lo mismo que yo he estado reciente a conversar, por ejemplo, con el pueblo Aymara, con el pueblo Rapa Nui, con el pueblo Colla, por ejemplo, a que me sienta a conversar, yo he estado con el pueblo Mapuche. ¿Ya? Lo que quiero lograr con el pueblo Mapuche, lo que quiero lograr con el pueblo Colla, por ejemplo, como Estado, quizás, o al revés, lo que quiere lograr el pueblo Mapuche con el Estado, no es lo mismo que quiera lograr quizás el pueblo Colla con el Estado. Entonces, estas particularidades propias que hay dentro de lo que se quiere lograr, dentro de un diálogo, ya son elementos que deben considerarse para poder lograr una buena relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Es ahí que al principio yo conversaba de un diálogo institucionalizado, ya que no existe en el país, y quizás lograr institucionalizar esta figura, más allá de la idea de consulta indígena, es algo que está faltando, ¿ya? Y quizás lograr institucionalizar esta figura permitiría quizás avanzar ya en esta relación del Estado con los pueblos indígenas, pero a la vez manteniendo las particularidades o considerando las particularidades propias de cada pueblo. Sí, ahí yo difiero de Iván, porque estamos hablando de dos concepciones de diálogo, ¿ya? Pero quizás la que falta es este diálogo estructurado en base a principios, que está regulado, que debería estar regulado, ¿ya? Y que sea, porque estamos hablando no con una persona, nuestro interlocutor no es una persona individual, sino que es pueblo. Entonces, ¿cómo haces esta conversación tú con un pueblo? Estado, ¿cómo conversas con este pueblo? Entonces, es ahí la necesidad de institucionalizar este diálogo, que es lo que no ha ocurrido. Juan Carlos. Sí, ahí sí, súper. Y me gustaría complementar un poco lo que señala Paola, intentando también argumentar un poco más respecto a cuando yo digo que no existe diálogo, con el afán solamente de intentar construir también y que la audiencia y que todos y todas también comprendamos la complejidad del problema, porque yo entiendo que acá lo que existe es una relación de asimetría entre el Estado con los pueblos indígenas, con los diferentes pueblos indígenas que existen en el país. O sea, si es que el Estado ni siquiera los ha sido capaz de reconocerlos constitucionalmente en los 200 años de historia republicana, no ha sido capaz de reconocer ni siquiera
su existencia a nivel constitucional, sí, a nivel legal, estamos totalmente de acuerdo, y existe una ley, una institucionalidad, la consulta, está regulado, pues, podríamos discutir hasta mañana de qué manera, pero lo importante es que como no existe esta regulación, no existe este reconocimiento, a lo menos de su autonomía en cierta medida, podemos discutir de qué manera, de su derecho a la libre determinación en la práctica, no existe un diálogo entre iguales, no existe la posibilidad, sino que las políticas que se desarrollan, bueno, son puntuales. Voy a preguntar un proyecto, una medida, una política, una ley, ¿cierto? Ahí para eso tengo instancias, ¿cierto? Pero no tengo una instancia permanente en la cual yo pueda llegar a acuerdos respecto de, por ejemplo, si lo queremos ejemplificar, en una mesa en la cual podamos decidir respecto de las cosas macro o discutir o dialogar o acordar inclusive respecto de las cosas macro. Por ejemplo, mira, tal o cual territorio yo quiero que tenga este tipo de vocación y hablarlo en serio. No hablarlo a medias tintas, un poco con informaciones ahí de bueno, de mala fe, sino que hablarlo en serio, de distribuir el poder de manera eficaz, de verdad, para que podamos conversar respecto de las cosas que son importantes. Y ahí entra efectivamente los principios, como bien decía Paola, respecto a principios del diálogo, por ejemplo, que es lo que enuncia ella, la singularidad. Cada pueblo tiene una característica distinta y el Estado requiere o quiere llegar a acuerdos respecto o quiere dialogar de cosas distintas según que cada pueblo. Eso. Sí, bueno, antes quisiera también dar la opinión mía, que era, creo que entre medio uno puede encontrar una cosa que quizás nos podemos poner de acuerdo, a lo mejor no, que uno, diálogo, conversación, negociación son cosas distintas. Por supuesto. Son cosas distintas en el sentido de las conversaciones. Hay conversaciones, ha habido instituciones, ha habido gobiernos, ha habido instancias o incluso empresas que tienen más conversaciones y le ha ido mejor con sus conversaciones que otros. Ha habido negociaciones, claro, ha habido buenas experiencias y muchas malas experiencias, y ahí hay un tema de la simetría de poder, es fundamental, pero incluso en esa simetría ha habido algunos avances. Pero el diálogo tiene, aparte de la singularidad, es decir, que varía de pueblo a pueblo, tiene una dimensión colectiva con los pueblos indígenas. Porque una cosa es conversar con una familia, con un grupo, con un sector, con una comunidad o una asociación, y otra cosa es tener un diálogo con un pueblo que supone una serie de protocolos culturales, hacerlo a través de las autoridades tradicionales, esperar y permitir el diálogo interno de ese pueblo para generar su propia voluntad colectiva y luego establecer un protocolo de relacionamiento interculturales que sean claros y sean comúnmente aceptados. Entonces, eso no es que no hayamos tenido, pero yo creo que hemos tenido demasiado poco para lo que se necesita en magnitud. Que aquí hay una cosa que claramente no está institucionalizada y que uno de los tremendos desafíos es construir un sistema de diálogo. Claro. Un sistema de diálogo que recoja buenas experiencias. Y lo más aterrador en Chile es que no haya diálogo en absoluto, que lo hay experiencias interesantes, hay pilotos y pilotos. Yo he conocido varias cosas, por ejemplo, en la 8ª región, o diálogos interculturales que se están haciendo. La Universidad del Biobío lo ha hecho bastante bien y uno puede recoger de las más diversas experiencias. Y sin embargo, una de las cosas más frustrantes es que no crecen, no se establecen, no se hacen permanentes como deberían hacerse. Y como que tenemos algo que no llega a puerto. Creo que eso es uno de los problemas. Entonces, y luego ahí está la pregunta, bueno, ¿y qué tendría que tener el diálogo para que fuera de mayor magnitud, para que fuera fructífero? ¿Cuáles son las condiciones para que nos entienda la audiencia? ¿Por qué una conversación no es un diálogo realmente con los pueblos indígenas? ¿O qué le falta? ¿Qué le faltaría? ¿Qué tendría que tener un diálogo para que fuera real, para que tuviera seriedad, permanencia y para que sea eficaz, para que logremos acuerdos interculturales y asentarlo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que tendría que tener? Mira, me voy a tomar la palabra. A mí me pasa que yo creo que hay dos cuestiones que son fundamentales, más allá de muchas cosas, porque acá no hay que inventar la rueda. O sea, existen mecanismos, propuestas. De hecho, al final, para el momento de la recomendación, traigo para que se pueda leer también una pequeña propuesta
que me toca por el lado del instituto, pero creo que son dos cosas que son fundamentales. Quiero rescatar solamente dos elementos para que después podamos seguir discutiendo. Incidencia y finalidad. El diálogo tiene que ser incidente. O sea, como bien dice Salvador, y acá un poco también se ha dicho, la experiencia en estos últimos, no quiero hablar 200 años, pero en estos últimos 30 años está plagado, inclusive desde la consulta indígena, desde que existe consulta indígena en Chile, está plagado de ejemplos en los cuales se llegan a acuerdos totales, parciales o sin acuerdo, y que lamentablemente son muy complicados o no se han implementado de la mejor manera. Por ejemplo, toda la experiencia que se dio, que se da a veces, que se da cuando existen estas consultas nacionales y si es que se llega a un acuerdo y bueno, y después qué es lo que pasa con eso con el Congreso. ¿Cuál es la obligatoriedad que tiene el Estado respecto de llevar efectivamente esos acuerdos? El diálogo tiene que ser incidente, o sea, efectivamente tiene que haber un seguimiento y se tiene que cumplir, porque para eso estamos dialogando, en la lógica, como lo hablaba Iván, de buena fe, en un proceso, por ejemplo, participativo de consulta indígena, entendiendo si que podemos también extrapolarlo a un proceso de diálogo, y tiene que tener un fin, y este fin uno lo podría inclusive catalogar de una necesaria buena convivencia entre los distintos pueblos que habitan este territorio. Y que comprendamos que el pueblo o la nación chilena o el pueblo chileno también se compone a su vez de distintos pueblos, de distintas particularidades y que quieren tener una mejor convivencia, una convivencia armónica. Entonces yo creo que es necesario incidencia, que se cumplan los acuerdos, que se cumplan cada vez que se llega a un acuerdo entre el pueblo indígena y el Estado, y finalidad. Y la finalidad es estos acuerdos, pero también para una convivencia que sea armónica, no conflictuada entre cada uno de los pueblos que habitan este territorio. Bueno, vamos a continuar con la ronda después de una pausa breve de avisos, así que síganos, volvemos en un momento con el podcast Parlamentos. Estás escuchando Parlamentos, un espacio para explorar temas de modernidad, futuro y cultura desde la perspectiva de distintos juristas pertenecientes a pueblos originarios que habitan el territorio de Chile. Vamos a continuar con el podcast Parlamentos. Este es un espacio de juristas pertenecientes a los pueblos indígenas que discuten temas de la mayor actualidad de nuestra convivencia intercultural. Y estábamos entonces discutiendo acerca de cuáles serían las condiciones para generar un diálogo entre los pueblos indígenas y el Estado. Don Iván, ¿qué cree usted? ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que existan diálogos eficaces, diálogos fructíferos? Sí, yo pienso, Salvador, que se debería avanzar en algo que pude percibir cuando estaba trabajando en varios gobiernos, me tocó trabajar en varios gobiernos, que es la dificultad de entablar un diálogo con los pueblos indígenas por parte del gobierno, no porque no se quiera. Yo puedo dar fe de que siempre ha habido la buena intención y la voluntad de establecer un diálogo, pero con el correr de los años, y yo sé como que a propósito de lo que hemos conversado respecto de la consulta indígena, que la consulta no agota el diálogo, no es el único diálogo que se puede establecer entre el Estado y los pueblos indígenas, sí demostró que existe una dificultad en estos últimos casi 15 años ya de entrar en vigencia del convenio 169, de que existe una dificultad por parte del gobierno de identificar a un interlocutor válido o que sea reconocido como válido por la mayoría, no voy a decir por el 100% de un pueblo indígena, sino que por la mayoría de un pueblo indígena. ¿Ya? Siempre va a haber personas que no van a reconocer a los representantes de un pueblo indígena como representantes de sus organizaciones, y eso es muy legítimo. Entonces, yo pienso que quizás lo que faltaría, y que sería un avance sustancial, sería una mayor organización por parte de los propios pueblos indígenas. Yo sé que esto no puede ser únicamente los pueblos indígenas. Yo pienso que avanzar hacia lo que estoy mencionando está muy relacionado con un proyecto de ley que presentó por primera vez la presidenta Bachelet en el año 2009, si mal no recuerdo, que estaba relacionado con la creación de un consejo de pueblo, que tendía básicamente a eso,
Yo en algún otro episodio de este podcast también mencionaba la figura del Parlamento Sami, ya en Noruega, ya donde cumple una función de interlocución, una especie de parlamento, de congreso, donde hay una orgánica del colectivo, del grupo, ya denominado pueblo indígena. Yo creo que avanzar en ese sentido ayudaría muchísimo y yo creo que va muy en relación con la institucionalización del diálogo, pero por parte de los pueblos indígenas. Yo creo que eso ayudaría mucho a que los gobiernos de turno pudiesen sentarse a dialogar de una manera más efectiva. Sí. También, Paola. Yo también estoy de acuerdo con Iván en ese punto. Ya creo que lo hemos conversado también en episodios anteriores, que como pueblos indígenas tenemos desafíos y uno de esos es cómo también nos organizamos, ¿ya? Y quiénes son nuestros representantes y qué tipo de órganos nos van a representar. Fíjate, ahí hay un desafío pendiente. También partiendo de la base que también ya lo hemos dicho, que la sociedad indígena ha cambiado, ¿ya? También tiene una realidad distinta a la que tenía hace 30 años atrás, 40 años atrás. Entonces, ya la figura de la autoridad ancestral o tradicional, en algunos casos como representativa, por ejemplo, de un pueblo, ha ido también cambiando, ha ido mutando. ¿Ya? Ahora hay otras figuras que podrían existir ya dentro de esta sociedad actual de los pueblos indígenas, considerando sus características, también considerando que hay mucha población urbana, ¿ya? Entonces, no hay que tenerle miedo entonces a crear nuevas estructuras, como lo que planteaba Iván. Lo importante sí es que el procedimiento, el mecanismo esté claro, ¿ya? Y para eso, obviamente, para llegar a constituir un procedimiento, un mecanismo de diálogo, hay que conversar y hay que tener la voluntad, tanto de los pueblos indígenas como de parte del Estado, y ponerse de acuerdo en un procedimiento. Entonces, parte de lo que ha dicho Juan Carlos, que dijo que era importante la singularidad, que es importante también la incidencia y la finalidad, con lo cual yo también estoy plenamente de acuerdo, y de acuerdo con lo que señaló también Iván. Creo que es importante que este diálogo cuente con un mecanismo claro, con un procedimiento establecido. Es decir, ¿en qué momentos o con qué materias vamos a iniciar este diálogo institucionalizado? ¿Ya? ¿Cómo vamos a iniciarlo? ¿Qué etapas va a tener? ¿Ya? ¿Cómo va a ser la participación de los pueblos indígenas? ¿Cómo vamos a hacer la convocatoria de los pueblos indígenas? ¿Te fijas? Entonces son elementos que no se pueden hacer al azar o no se puede improvisar, sino que para que realmente sea institucionalizado y pueda tener alguna incidencia y pueda tener una finalidad y pueda ser reclamable también su ejercicio como derecho, es importante que esté claramente establecida la estructura, el procedimiento o mecanismos de cómo va a proceder este diálogo. Así que yo también pondría el énfasis en eso. Salvador. Uh-huh. Yo creo que ahí Paola puso un tema un tópico muy importante, que es respecto de las materias del diálogo, y que eso también tiene que ver con, en el fondo, la expresión coloquial, me van a disculpar los auditores, pero para no sacar el poto a la jeringa, yo creo que es importante hablar de qué queremos dialogar. O sea, si que no estamos filosofando en el aire y estamos simplemente dialogando, pero ¿para qué, en el fondo? Y yo creo que es necesario, en el fondo, hablar en serio respecto de las tierras, hablar de territorio, hablar de recursos naturales, hablar de desarrollo indígena, hablar de compensaciones económicas como medidas de reparación, más allá de compensación económica inclusive, hablar de medidas de reparación en serio, hablar de institucionalidad indígena y, por cierto, hablar del elefante en la mesa, de la autodefinición del Estado. ¿Cómo se comprende este Estado a sí mismo? Sí, y podemos discutir todas las formas, todos los mecanismos, mesa abierta. Sabemos que hay conceptos que quizá a la ciudadanía, a todas las personas que nos están escuchando, les van a asustar, palabras como plurinacionalidad, interculturalidad y todas estas cosas, pero bueno, tenemos que ser capaces de dar esta conversación, este diálogo en serio, y ahí tenemos un listado a lo menos mínimo de temas, de materia, en las cuales puede comprender, por ejemplo, un proceso de diálogo no tan solo con un pueblo en particular, sino que con todos los pueblos que habitan el Estado de Chile y que se identifican como pueblo indígena o pueblo originario.
Sí, bueno, una cosa que yo quisiera decir, es cierto que tenemos una evolución como pueblos y que hay una serie de realidades que se escapan de lo tradicional. Esto es, tenemos una gran cantidad, la mayor cantidad de personas que se autoidentifican como indígenas viviendo en espacios urbanos. Tenemos formas de expresión, de organización, que no tienen que políticas o culturales que no tienen que ver con la tradición. Sin embargo, todavía tenemos una fuerte, en muchos lugares, una fuerte continuidad de instituciones tradicionales y estas no, y estas, si bien, digamos, en lugares donde no las haya, uno tiene que abrirse a las nuevas realidades donde las hay, no pueden hacerse a un lado. Porque claramente esto yo creo que es algo que, para tirar un tema polémico, en el sur es muy claro que en el caso del pueblo mapuche la reserva moral y de conocimiento son las autoridades tradicionales, las que, digamos, por una parte te dicen, bueno, no pierda su identidad, no se deje llevar solo por intereses individuales, pero tampoco la lucha violenta es un camino porque va en contra de nuestra ética histórica, nuestra cosmovisión, porque nosotros somos herederos de la tierra y tienen presente, por lo tanto, los principios de filosofía de la cosmovisión, y eso no se puede dejar a un lado porque está, digamos, en lo fundamental de nuestro ser indígena. No tiene que fosilizarse en el pasado, no tiene que dejarse como una pieza de museo, pero no puede hacerse a un lado a la autoridad tradicional. De hecho, uno de los interesantes esfuerzos por replantear el diálogo se ha hecho hace poco, digamos, en esta conmemoración de los 199 años del Parlamento de Tapigüe, esto que ocurrió hace poco tiempo, y donde se juntaron comunidades y ahí se armó una especie de coordinación de autoridades tradicionales mapuche que están pidiéndole diálogo al Estado, que tiene una posición respecto a la violencia, que rechazan la violencia como una forma de acción, pero que quieren también una agenda abierta donde se puedan plantear todos los temas, pero partiendo desde esta noción tradicional de autoridad. Entonces, creo que, claro, hay que ser abiertos, pero no puede hacerse a un lado la autoridad tradicional. Pero en el fondo, desde esta continuidad es donde uno puede interpretar el cambio, pero dentro de un marco de una tradición que nos une todavía, que eso es importante y que además siempre a nivel internacional en todos los estándares se nos dice, o sea, la conversación con los pueblos indígenas se tiene que hacer a través de sus autoridades, de todas las autoridades, pero con un acento es que principalmente las autoridades tradicionales. No sé, opiniones. ¿Qué más tendría que tener un diálogo? ¿Qué otros aspectos? Yo creo que es relevante también el tema de los participantes. O sea, claro, efectivamente uno podría decir que tiene que estar, bueno, los pueblos indígenas y el Estado, por cierto, pero uno también podría decir o identificar que tienen que haber otros participantes que puedan, o sea, que pase por el acuerdo de los mismos actores principales, que es el Estado y los pueblos, pero también se podría integrar a otras partes de la sociedad perfectamente, ya sea en forma de garante, ya sea en forma de observadores, o inclusive de participantes en alguna forma. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en otro tipo de instituciones. Por ejemplo, si uno quisiera invitar a alguna instancia, no sé, internacional, o a algunos también les podrá hacer sentido, por ejemplo, alguna iglesia, o a algunos les podrá hacer sentido algún otro tipo de institución del país que sirva de base como para querer estar revisando lo que se está sucediendo, o que pueda hacer, no sé, como dicen los ciúticos con estos anglicismos, hacer los accountability respecto a lo que está sucediendo, de cómo se da y cómo se desarrolla. O sea, pueden existir diferentes tipos de modalidades para que en estos procesos de diálogo de diferentes tipos de materia pueda estar integrado efectivamente los pueblos que autodefinan quiénes son, y ahí hay una forma específica, lo dice el Convenio 169, o sea, y la ley indígena dice cuáles son los pueblos de tal estado, pero puede abrirse efectivamente a otros tipos de participantes para que puedan también ser parte, e inclusive para que también se comprenda que acá está toda la diversidad del país. Uno puede discutir de qué manera, de qué forma, efectivamente los que acuerdan son las partes principales, pero el resto también podría eventualmente participar en una instancia de esta naturaleza.
Se ha hablado en el país del diálogo, por ejemplo, como forma de terminar con el conflicto en la zona centro-sur. Pero aparte de esa discusión, también es necesario el diálogo para resolver o para desarrollar otro tipo de acuerdos en otros ámbitos. En el ámbito económico, en el ámbito cultural, es importante que el diálogo esté presente. ¿Qué podríamos mejorar en estos sectores, en la gestión de la cultura, en la gestión económica? ¿Cómo el diálogo podría mejorar medidas económicas que favorecieran a los territorios, a territorios rezagados? ¿Dónde están los indígenas, también los indígenas? ¿Cómo el diálogo podría ser un instrumento de desarrollo, un instrumento de cultura? ¿Quién quiere meterse? ¿Doña Paola? ¿O don Iván? Yo, Salvador, Dale nomás. antes de referirme a ese punto, me quedé pensando en la pregunta anterior, cuáles son los elementos para que este diálogo sea fructífero o que sea efectivo. Yo pienso que ahí y le he dado hartas vueltas porque todos los que nos hemos acercado desde el punto de vista profesional, teórico, conceptual, normativo, al tema relacionado con pueblos indígenas, la implementación de derechos colectivos, al estudio de la misma ley indígena, podemos constatar de que hay algo que falta y que quizás hubo algún intento en la propia ley indígena, en la CEPI, también en el informe de Verdad Histórica y Nuevo Trato, en el gobierno de Ricardo Lagos, del presidente Lagos, de que es justamente plantearse la pregunta de por qué estamos estableciendo derechos diferenciados, derechos colectivos, cuál fue el proceso histórico y emitir un juicio. Yo no quiero decir que se emita un juicio con estándares actuales de una situación histórica pretérita, porque eso en sí mismo es una injusticia, pero sí reflexionar sobre las causas de por qué estamos discutiendo estos temas, ¿ya? Chile vivió un proceso de independencia hace relativamente, un proceso histórico de hace relativamente poco tiempo, hace 200 años atrás, y entre medio hubo anexiones de territorios indígenas al territorio nacional, y esas anexiones no fueron pacíficas, hubo guerras incluidas y procesos bastante rudos, ya que hubo violaciones de derechos humanos, etcétera, y eso genera una obligación estatal de reparar, ¿ya? De restituir. Por eso se habla mucho de restituir tierras indígenas, de reparar el daño. Hay una comisión presidencial para la paz y el entendimiento que está abordando ese tema. Pero si uno se va a la ley indígena, en ningún momento se hace referencia al proceso histórico, al punto de que hay historiadores que niegan de que existen estos derechos, de que básicamente estos procesos históricos es como algo natural, de que existan guerras, de que existan pueblos vencidos, pueblos vencedores, y bueno, es así la vida, ¿ya? Y sigamos mirando hacia adelante, no miremos hacia atrás, ¿ya? Pero si no abordamos, pienso yo, un punto de partida común, ¿ya? Y sinceramos una reflexión histórica, es muy poco probable de que avancemos en la implementación de derechos, porque, claro, hay una opinión bastante importante de la ciudadanía que piensa que hay un trato diferenciado y que ese trato es injusto, ¿ya? Que el pueblo indígena tiene más derechos que yo, que no soy indígena. ¿Ya? Yo creo que eso se evitaría o mitigaría si es que reflexionáramos sobre un punto de partida común, histórico, emitiéramos un juicio histórico y fuera el fundamento de todas las políticas públicas que estamos pensando en diseñar e implementar en el futuro en relación con los pueblos indígenas. Y en función de eso, yo creo que las demás temáticas relacionadas con el desarrollo económico, con el desarrollo cultural, derechos colectivos, se darían de una manera mucho más amable, ¿ya? Si tuviésemos un entendimiento inicial distinto. Porque pareciera ser que mucha gente no entiende por qué los pueblos indígenas o por qué los mapuches, los aymaras, los dieguitas, los rapanui están pidiendo derechos que los demás no tienen, ¿ya? Y estos procesos históricos son relativamente cercanos. Estamos hablando de un par de generaciones atrás de nuestras generaciones, ¿ya? De que nuestros abuelos o bisabuelos vivieron en carne propia esos procesos.
y en función de eso uno puede llegar a entender también por qué hay escenarios tan radicales y tan violentos en algunos lugares de nuestro país, porque son cosas que se vivieron y se heredaron de generación en generación y una visión que se tiene del país donde ya vemos que hay personas que sienten que no son parte de un país y que ven al Estado de Chile como un real enemigo. Entonces eso es realmente preocupante de cómo no nos hemos hecho esa reflexión. No hemos revisado, por ejemplo, las intervenciones del Parlamento para la pacificación, en la época de la pacificación de la Araucanía. No las hemos revisitado porque son intervenciones bastante atroces a mi juicio. Y yo creo que eso es parte también del problema a solucionar. Y si no lo revisamos, yo creo que mal vamos a poder diseñar políticas públicas si es que no sinceramos ese episodio histórico de nuestro país. 100% de acuerdo. Paola. Claro, yo creo que el diálogo como institución es relevante para el desarrollo. Ya, no tengamos miedo a hablar de desarrollo de los pueblos indígenas. Yo me voy a acordar aquí un poco de la Convención Constitucional, proceso en el cual participamos ahí junto con Juan Carlos, también con Salvador, pero en algún momento yo sentí que utilizar la palabra desarrollo, ¿ya?, dentro del ámbito de los derechos indígenas generaba cierto escozor, por así decirlo. Sin embargo, uno de los elementos de la libre determinación es precisamente el desarrollo, ¿ya? Cómo determinamos estas propias prioridades de desarrollo. Por lo tanto, mostrar el diálogo como una forma, un mecanismo para poder lograr ese desarrollo de los pueblos indígenas, yo creo que es sumamente relevante. Ahora, ¿pero cuál es ese desarrollo? Bueno, el que los propios pueblos indígenas determinen o decidan. Ya, y ahí entonces que uno de los elementos también importantes del diálogo es que sean los propios pueblos indígenas quienes planteen los temas a conversar, ya, o a dialogar, para no utilizar la palabra conversación. ¿Y por qué es importante? Porque de otra manera no vamos a poner las cartas sobre la mesa, cuáles son las necesidades y requerimientos sobre la mesa, ya, si no hay una especie de diálogo. Ahora, puede ser quizás que con el diálogo el interlocutor descubra que a lo mejor el pueblo indígena está de acuerdo ya con la construcción de, a ver, ¿cómo doy un ejemplo más práctico? Un mercado, imaginemos que se va a construir un mercado y a lo mejor aquí, es muy reduccionista el ejemplo que estoy dando, pero no se me ocurre otra fórmula en este momento. Y quizás efectivamente el pueblo indígena sí desea tener un mercado en su territorio, ya, porque a lo mejor van a generar estas instancias de comercialización, de mostrar productos, ya, y el prejuicio de que voy a tener que dialogar con los pueblos indígenas y me van a decir que no, voy a tener que hacer lo que ellos quieren. Quizás esos prejuicios sacárselo, porque quizás los integrantes del pueblo indígena sí también necesitan y requieren un mercado, ¿ya? Pero ¿cómo vamos a saber si no se pone sobre la mesa ya qué es lo que necesita o requiere el otro? ¿Te fijas? Entonces, es relevante el diálogo como para buscar este desarrollo. Y yo invito acá a que no tengamos miedo a este concepto de desarrollo, y está vinculado claramente a otros elementos, como por ejemplo la tierra, el uso de la tierra, los recursos naturales, ya, entre otras cosas. Pero creo que es un elemento fundamental, ya, para lograr el desarrollo de los pueblos indígenas en Chile. 200, y ojalá verlo de esta forma. 200% de acuerdo. Bueno, mucho acuerdo acá. Pero bien, el diálogo, como hemos visitado acá, no solo es esencial en la política, es un componente fundamental de la democracia en un sentido más amplio, también en el sentido intercultural. Es también un elemento necesario para que haya seguridad. Se habla mucho de la inseguridad, de política de seguridad, pero esto se tiene que hacer con diálogo de los ciudadanos y también de los pueblos indígenas. El diálogo es fundamental en el desarrollo, por eso no hay que imponer modelo de desarrollo y hay que estar abierto a lo que se llama la diversidad económica como parte del diálogo. Por supuesto, cuando hablamos de energía, cuando se habla de transición justa, no existe una transición justa si es que la transición socioenergética no se hace en diálogo con los pueblos indígenas, y así en la cultura, en otros ámbitos de la vida. Ahora estamos terminando este episodio y esta temporada de este espacio, este podcast, Parlamentos.
y aquí hemos tenido un conjunto de parlamentarios que han estado en varios o casi todos los episodios, hemos estado dialogando, conversando o negociando, no sé, no, negociando no, pero hemos estado aquí hablando, parlamentando entre nosotros. Y queremos para cerrar, bueno, darles como el último en un minuto para que formulen sus esperanzas respecto de lo que este 2024 nos trae. ¿Qué es lo que quisieran que pase, digamos, este 2024 y qué nivel de diálogo esperan que se logre con los pueblos indígenas? Entonces, un minuto para cada uno de los parlamentarios acá presentes. Peña Iván. Bueno, Salvador, ya que lo estamos circunscribiendo al año 2024, me voy a referir a un tema de contingencia y está muy relacionado con el desarrollo que hemos conversado en esta última parte del programa. A mí me gustaría que el año 2024 terminara con, eh, con la posibilidad de que el pueblo atacameño, en el Salar de Atacama, tenga un espacio de diálogo, ¿ya? De diálogo político, económico con el Estado y con Codelco y SQM, ¿ya? En función de la explotación, y voy a parafrasear aquí el convenio 169, con la explotación de los recursos naturales que están presentes en territorios indígenas, ¿ya? Que es el artículo 15, número 2, que durante las últimas semanas ha estado muy presente en la prensa, la molestia del pueblo atacameño por no haber sido invitados a este diálogo, a estas negociaciones que hubo entre Codelco y SQM para efectos de negociar la explotación del salar de aquí en 2060, creo que era, o 2050. A mí me gustaría eso, que pudiésemos ver que a un pueblo indígena se le dé la oportunidad de ejercer sus derechos que le corresponden, que hay un tratado internacional vigente en Chile que regula esta materia, y sería muy bonito que pudiésemos avanzar en ese sentido con el legítimo interés que tienen que han mostrado algunos dirigentes del pueblo atacameño. Muy bien, precisamente hablando de transición justa. Don Juan Carlos. Gracias, Salvador. Y solamente recordar que la transición ecológica justa no se hace en el aire, se hace en territorios. Territorios que lamentablemente muchas veces coinciden con de pueblos indígenas. Yo me quiero sumar a lo que señala Iván. Yo creo que es clave lo que está sucediendo en Atacama. Yo creo que el Estado tiene dos oportunidades en este 2024. Una respecto de la Comisión por la Paz y el Entendimiento, intentar proponer una propuesta de diálogo, valga la redundancia, a partir de los objetivos que la misma comisión se ha planteado respecto a las tierras, y una cuestión que está ausente, como tal cual, como lo señalaba Iván, respecto con la explotación del litio, de esta estrategia nacional del litio que tiene el gobierno, que se tiene que hacer necesariamente con los pueblos, no tan solo con el pueblo atacameño, sino que también con el pueblo Coya, que en el cual también existen intereses declarados también por allá, por el territorio, por los territorios Coya de la tercera región, salares específicos. A mí me tocó particularmente llevar una causa. De hecho, yo mismo estoy patrocinando una causa ante la Comisión Interamericana por falta de consulta indígena de el contrato que originalmente, o el previo, la ampliación previa del 2018. Me tocó, de hecho, se está tramitando actualmente la comisión, y yo creo que es clave. O sea, es necesario para Chile que exista diálogo abierto, de buena fe, para avanzar. No tan solo para los pueblos, sino que también para todo el país. Uh-huh. Doña Paola, también. Yo tengo una esperanza puesta en la participación política para el 2024. Es un año de elecciones para gobernadores, consejeros regionales, alcalde y concejal. Yo creo que es una oportunidad para que integrantes de los pueblos indígenas de todo el país postulen, participen y haya representación indígena, sea fuera o dentro de un partido político, ¿ya? Porque no hay otra fórmula actualmente, pero mientras se atrevan, mientras más participación haya, más posibilidad hay de poner estos temas en la discusión. Temas como el que estábamos hablando recién, de cómo construimos un diálogo verdadero para mejorar las relaciones entre el Estado de Chile y los pueblos indígenas con sus particularidades propias, ¿ya? Cómo mejoramos la institucionalidad existente, cómo mejoramos la legislación existente, ¿ya? Cómo avanzamos entonces en todo lo que nos ha podido avanzar
en todos estos años, ¿ya? Pero si no tenemos personas, gente que plantee estos temas en la discusión, en las distintas instancias de poder, ¿ya? Y distintas instancias de participación y de decisión política, la verdad es que no va a costar mucho más avanzar y poder tener una real incidencia en la legislación, ya en las decisiones que se tomen a nivel de gobierno, a nivel de ministerio, a nivel local. Ya la participación también política es súper importante a nivel local, a nivel de municipio. Entonces yo tengo mi fe y mi esperanza puesta en este proceso eleccionario del año 2024, y creo que ahí es importante destacar la participación indígena en Chile. Mañum Lamien. Bueno, y finalmente, para cerrar, en el fondo, la idea es que estos procesos tan complejos que hemos tenido en los últimos años, donde ha habido primero mucha apoyo a los pueblos indígenas, pero después hubo un gran rechazo a los pueblos indígenas y hemos estado en esa oscilación, que logremos asentar de que los pueblos indígenas son sujetos colectivos y que son sujetos colectivos que están conviviendo permanentemente con otros sujetos y que la instancia de convivencia somos los individuos, las personas singulares que somos parte del mundo indígena, somos parte del mundo chileno, de manera en que no son renunciables ni la una ni la otra condición. Que aceptemos eso, que no le tengamos miedo a este componente indígena de la sociedad chilena, que los mismos indígenas tengamos mejores formas de organización, que aprendamos de los errores que también hemos cometido en todos estos procesos y que así llegue la consecuencia sean más y mejores diálogos en todos los ámbitos que lo necesitemos, donde haya cada vez más participantes, donde haya, por supuesto, muchas más mujeres de los pueblos indígenas que participen, y pues vamos logrando cosas, no estemos siempre en el mismo círculo donde las cosas quedan pendientes y los problemas se arrastran una y otra vez. Ojalá este 2024 sea un mejor año en todos esos aspectos. Así que bueno, muchas gracias a nuestros panelistas, los parlamentarios, los que están hoy día, los que han estado en episodios anteriores, a los auditores, sobre todo a la Radio Universidad de Chile que hizo posible este espacio. Muchas gracias. Y ojalá podamos volver en otra temporada. Así que gracias a todos ustedes y un abrazo a todos los auditores en todas partes del mundo que nos están escuchando. Chaltumay. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Que sea en buena hora. Nos vemos. Y agradecer también a quienes nos están escuchando. Radio Universidad de Chile presentó Parlamentos, un espacio para explorar temas de modernidad, futuro y cultura desde la perspectiva de distintos juristas pertenecientes a pueblos originarios que habitan el territorio de Chile.